Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En la actualización de su informe presentado el miércoles ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela asegura haber identificado más de 200 asesinatos cometidos según el texto por las fuerzas policiales desde inicios del 2021. Previamente, Marino Alvarado, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, aseguró que en el 2020 policías y militares fueron responsables de más de 2.800 ejecuciones extrajudiciales. No se ha cumplido la recomendación de Michelle Bachelet y de la Misión de Determinación de Hechos de disolver a la FAES. Tampoco el que cesen las ejecuciones. Ningún alto mando de las policías ha sido investigado y tampoco ninguno de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino reconocido por decenas de países, insistió en que los informes de instancias internacionales dejan claro que el presidente Nicolás Maduro es responsable de crímenes contra la humanidad. Reiteramos además la necesidad de dar acceso al país a los relatores especiales de la ONU sobre detenciones arbitrarias, sobre la tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión y a la misión de determinación de hechos. Es una contradicción y un desacierto que el culpable de la crisis que vive Venezuela y de la emergencia humanitaria que atravesamos los venezolanos haya tenido hoy un espacio para hablar y para mentir en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Por su parte, el canciller Jorge Arreaza reaccionó asegurando que Venezuela no reconoce la misión de determinación de hechos, a la que acusó de inventar informes a distancia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Alrededor del mundo, la gente tiene preguntas sobre la seguridad de las vacunas del COVID-19 y algunas son reacias a vacunarse, y mientras los científicos se esfuerzan en desmontar los mitos más comunes alrededor de las inmunizaciones, los expertos que se han apresurado a encontrar una vacuna para protegerse contra el nuevo coronavirus se muestran algo frustrados. Sin embargo, a pesar de la protección comprobada que ofrecen estas vacunas, las personas todavía tienen dudas sobre los efectos que provoca y si realmente les proporcionará la inmunidad necesaria como para seguir con sus vidas. Algunos expresan desconfianza en las noticias, como Nathaniel. No sé qué creer, ni creo en las noticias, ni creo en lo que sea que esté ahí afuera. Mientras que otras personas, como Alisa, tienen preguntas para otros efectos de la vacuna. Soy un poco escéptica porque quiero saber cómo va a afectar mi sistema inmunológico, se pregunta. Los expertos explican que algunas vacunas están hechas de virus debilitados o muertos, pero insisten en que no hay motivos para preocuparse, como explica la doctora Tosin Goji de la clínica Cleveland. La vacuna no es viva y no provoca infección, remarcando que si bien son nuevas, la tecnología para fabricarlas no lo es. Inicialmente fue elaborado para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos encontrado esta tecnología el año pasado para COVID. Es algo que ha estado en su lugar y cuando surgió la oportunidad fue como un momento, en el que podemos usar esta tecnología para esto. La Organización Mundial de la Salud tiene una página web que aborda los mitos y las preocupaciones sobre las vacunas y el virus en sí, incluyendo, por ejemplo, quién puede contraer COVID-19, y la respuesta es todos. También, si pueden ciertos alimentos como el ajo proteger contra el COVID. ¿Qué pasa con los suplementos dietéticos o las vitaminas? La Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que puedan, y luego existe la creencia de que estas vacunas pueden cambiar su código genético. La doctora Goji explica. No está cambiando tu ADN. La gente piensa, me va a cambiar, y es por eso que tomo las fotos, para mostrarles que no se está integrando en su ADN. No está cambiando quién eres. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo campañas masivas de educación pública para abordar las preocupaciones y temores de la gente. Los expertos dicen que las vacunas, junto con otros esfuerzos de prevención, como mantener las manos limpias, usar mascarillas y el distanciamiento social, pondrá fin a la pandemia, pero solo si la gente sigue estas prácticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos y la tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos, y el reciente accidente en la frontera al sur de California, donde murieron 2 guatemaltecas, evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones Jair Dabroy, quien califica este fenómeno como una migración silenciosa.
Lo que existió es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños, que lo hacen en grandes bloques, en caravanas de migrantes. Para llegar a Estados Unidos, la mayoría paga los servicios de los llamados coyotes, como lo hizo Yesenia Melendres Cardona, quien murió en el accidente en la barrera fronteriza. Iván López, tío de Yesenia, explica que desconocía los planes de la joven, pero ahora sabe que huía del país por amenazas de muerte. Pagaron, me imagino que un coyote o pollero, no sé cómo le llaman, y lo llevó solo a la muerte, ¿verdad? Mientras tanto, México ofreció entregar un resarcimiento económico a las familias de los migrantes guatemaltecos cuyos restos regresan este viernes a su tierra natal, como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Al llegar los cuerpos, se hace el traslado de parte de Conamigua hacia todas sus comunidades. Durante enero y febrero, la patrulla fronteriza ha reportado constantes detenciones de grupos de migrantes compuestos principalmente por unidades familiares y niños no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La ley de agentes extranjeros continúa dando problemas a las organizaciones sociales en Nicaragua que luchan para cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Ministerio de Gobernación para continuar funcionando en el país. Tal es el caso de Cáritas de Nicaragua, la organización social de la Iglesia Católica, a la que, según declaraciones de líderes religiosos, el gobierno ha impuesto varios obstáculos para completar los trámites de inscripción. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas de Nicaragua, aseguró que los funcionarios del Ministerio de Gobernación han utilizado tácticas dilatorias para remitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores. Estamos en ese proceso de que nos consigan la carta aval. Él tiene sus prejuicios, ¿verdad?, que le hacen actuar tal vez no es lo mejor. Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, las organizaciones sociales están obligadas a registrarse a fin de que el Estado fiscalice los fondos que reciben desde el exterior. El jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que existe un concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua que protege el funcionamiento de la Iglesia en el país. Estaría violentando, infringiendo el concordato, que es un tratado que obliga al Estado de Nicaragua y que protege de la Iglesia Católica en este país. Mientras otras organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos también continúan a la espera de una resolución que les permita continuar operando. Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El presidente Joe Biden anunció que su administración encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y abre la puerta a un posible superávit de vacunas en el país para finales de año, mientras en algunas naciones del mundo todavía no se ha administrado ni una sola dosis. Hoy me dirijo a mi equipo para que produzcan otras 100 millones de dosis y compren otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Estoy haciendo esto porque en tiempos de guerra necesitamos la máxima flexibilidad. Siempre existe la posibilidad de que algo suceda. Enfrentamos desafíos inesperados. Pueden suceder muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas y debemos estar preparados. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud informó que trabaja junto a los Estados miembros para agilizar el envío de más de 2.300.000 vacunas contra el COVID-19 en aquellos países que ya tienen las dosis asignadas. Y la directora de la organización, Carissa Etienne, dijo el miércoles en sesión informativa: los retos ahora siguen siendo los de acelerar las entregas a los países que no han recibido las dosis de COVAX y garantizar que este mes todos los países reciban por lo menos sus primeras entregas de vacuna. La OPS no solamente está enfocando en estas primeras pocas dosis, también miramos hacia adelante para saber qué es lo que se requiere de manera que toda la región esté protegida. Perú recibió ayer su primera entrega de vacunas Pfizer gracias al mecanismo internacional COVAX, una alianza impulsada por la Organización Mundial de la Salud y cuyo objetivo es garantizar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo. Etienne destacó que gracias a los esfuerzos colectivos de esta alianza, las dosis se distribuirán en 7 países de la región que incluyen Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Nicaragua, además de Perú. Y la distribución se realizará en los próximos días y semanas. En el caso de Honduras, la primera entrega de la dosis se espera que sea el sábado 13 de marzo. Etienne también expresó su preocupación por la situación pandémica que vive Brasil.
El estado brasileño de Amazonas se ha visto muy golpeado. Una nueva variante que se descubrió el año pasado ha llevado a un gran aumento en las infecciones que han abrumado el sistema de atención de salud y sigue teniendo también escaseces de suministros médicos y de oxígeno. Etienne recordó que el preocupante escenario brasileño es un recordatorio para no olvidar la amenaza de los resurgimientos y todas las áreas siguen siendo vulnerables a las infecciones, por lo que es sumamente importante monitorear el virus y dejar que sean los datos los que guían las acciones para proteger vidas y evitar la saturación de los sistemas de salud. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Antes del COVID-19, Estados Unidos se consideraba uno de los países mejor preparados del mundo para enfrentar una crisis de salud. La pandemia se encargó de demostrar lo contrario. Un año después de la crisis, más de 500,000 de estadounidenses han muerto como consecuencia de este nuevo coronavirus. Desde principios de mayo de 2020, Estados Unidos tenía el mayor porcentaje de personas enfermas con COVID-19 de todos los países industrializados del G7 y ahora ocupa el tercer lugar en muertes por números de habitantes. Lawrence Gostin, experto en salud de la Universidad de Georgetown, añade: Se ha demostrado que la capacidad de recuperación de la salud pública de Estados Unidos es un fracaso total con COVID-19. Somos el país más rico del mundo y el peor desempeño en una pandemia. Eso es imperdonable. Gostin dice que el sistema de salud pública de Estados Unidos ha estado hambriento de fondos y personal durante años y considera que por eso no pudo soportar la carga cuando la pandemia golpeó al país. Pero este experto de la universidad en Washington y otros atribuyen gran parte de la culpa a la administración del expresidente Donald Trump por su respuesta a la emergencia, con los que dicen fue una falta de ciencia, organización y comunicación con el público, al promover tratamientos poco confiables, dejar de lado a los científicos y politizar la prevención básica. Los expertos acusan a Trump de socavar la respuesta de Estados Unidos a la pandemia. Eso sí, se le da crédito a Trump por invertir en el desarrollo de vacunas considerada el más rápido de la historia, un esfuerzo que comienza a dar dividendos. Desde que Joe Biden asumió la presidencia en enero, expertos como Gostin y como el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, están visiblemente aliviados. La idea de que puedes venir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia, cuál es la ciencia y saber qué es todo, dejar que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador. Pero la ciencia dice que hay un largo camino por recorrer. Las tasas de infección han bajado, pero se están extendiendo variantes peligrosas, mientras que las vacunas están en circulación, pero aún recibirlas es difícil y el proceso está plagado de desigualdades raciales. El virus no desaparecerá pronto, pero ya va un año menos y quizás falten más, pero los expertos dicen que es posible que no sean tan malos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de rescate de $1,9 billones para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus, dándole un triunfo legislativo al presidente Joe Biden y los demócratas. La Cámara de Representantes dio la aprobación final a la iniciativa en una votación casi dividida en líneas partidarias, con 220 votos a favor y 211 en contra, exactamente 50 días después de que Biden asumió la presidencia, 4 días después de que el Senado dio luz verde al proyecto. Ha llegado la ayuda, tuiteó Biden poco después de la votación. El presidente dijo que firmará la medida el viernes. Hoy hemos tomado una decisión de enormes consecuencias, declaró la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. El plan de rescate estadounidense de Biden trata sobre los niños, su salud, su educación, la seguridad económica de sus familias, nuevamente. Los republicanos de ambas cámaras votaron en bloque contra el paquete, que consideran lleno de medidas izquierdistas y sin atender las señales de que las dos crisis, la sanitaria y la económica, comienzan a ceder. Kevin McCarthy es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. Este no es un proyecto de ley de rescate, no es un proyecto de ley de alivio, es una larga lista de prioridades de izquierda que preceden a la pandemia. Para muchos ciudadanos, lo más notable son los cheques de $1,400 que recibirán del gobierno y la extensión al tiempo en que los desempleados podrán recibir un subsidio de $300 semanales hasta septiembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. El Senado de Uruguay el martes y la Cámara de Diputados el miércoles decidieron suspender sus sesiones para todo el mes de marzo debido a los casos de COVID-19 que afectaron a legisladores de varios partidos políticos. Por tal motivo, los médicos del Palacio Legislativo no solo recomendaron suspender las sesiones de ambas cámaras,
sino que las comisiones de la semana próxima, que es donde comienza el análisis de los proyectos de ley, se realicen en forma virtual. Además de casos positivos de coronavirus, tanto de senadores y diputados del oficialismo y de la oposición, hay varios legisladores que debieron pasar a cuarentena. La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la diputada Elsa Capillera, dijo que ante esa situación se reducirá la movilidad dentro del Palacio Legislativo. Vamos a volver a todos a teletrabajar y reducir la movilidad dentro del Palacio, ya que hay brotes en las 3 unidades ejecutoras. Además de los legisladores, hay 2 ministros con COVID-19. Altos funcionarios de Presidencia de la República están en aislamiento preventivo y la intendente de Montevideo, Carolina Cose, luego de vacunarse, pasó ayer a cuarentena por haber estado en contacto con un caso positivo. Anoche llegó a Uruguay la primera partida de 50.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para inocular desde este viernes al personal de la salud. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.